Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a Sigue Remando, su canal de matemáticas, de física y de dibujo técnico. En el vídeo de hoy trataremos un tema básico y fundamental de las matemáticas, las fracciones. Desde Sigue Remando veramos por una educación sencilla y amena, por lo que te explicaremos hoy de la forma más sencilla y clara qué son estas fracciones y cómo podemos trabajar con ellas. Para que os sea fácil seguir el contenido de este vídeo, lo hemos dividido en 4 partes. Empezaremos por una introducción a las fracciones y su significado. Luego veremos la diferencia entre las fracciones propias y aquellas fracciones impropias y explicaremos cómo podemos diferenciarlas. También hablaremos de un concepto muy importante, el de las fracciones equivalentes. Y es que este concepto es tan importante que nos va a ayudar a simplificar y comparar fracciones. ¿Vale? Y por último llegaremos a lo gordo, a la chicha, a lo más importante, a los ejercicios y a los problemas. Así que, sin más introducción, agarren su boli, agarren su cuaderno, respiren hondo, que empezamos. Imagínense que tienen una pizza deliciosa como la que tenemos en la pantalla. Ustedes la van a compartir con sus amigos y entonces lo primero que hacen es repartirla, ¿no? Dividirla en partes iguales. Pues imagínense que cogen la pizza que tenemos aquí y la dividen en 7 partes iguales. Entonces tendremos 7 pedacitos, 7 trocitos de pizza. Y ahora imagínense que ustedes se comen un trocito y sus dos amigos se comen otro trocito. Entonces, cada persona se comió un trocito de pizza, ¿no? ¿Cuánto se comió en total? Se comieron 3 séptimas partes de pizza. Se comieron 3 pedacitos de pizza. Pues ya está, es que ya hemos explicado lo que son las fracciones. La definición nos dice que es la cantidad numérica que representa una parte de un todo. Y se escribe de la forma A entre B, en lo que A sería el numerador y B sería el denominador. En vuestro caso habéis comido 3 séptimas partes, entonces el numerador sería 3 y el denominador sería 7. ¿Entendido? También tienen que saber que una fracción representa una división, en la que A, el numerador, sería el dividendo y B, el denominador, sería el divisor, ¿vale? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos 3 octavos, 9 décimos, 5 doceavos y la fracción 8 quinceavos. Los denominadores son las partes de abajo, el 8, el 10, el 12, el 15, y los numeradores son la parte de arriba, el 3, el 9, el 5 y el 8. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Para entender bien las fracciones, lo suyo es representarlas mediante dibujos geométricos o en la recta real. Y para ello, lo que hacemos es dividir, repito, lo que hacemos es dividir el dibujo o la recta en tantas unidades como nos indique el denominador. O sea, en tantas unidades como nos indique la parte de abajo. Y vamos a señalar tantas partes como nos señale el numerador, o sea, la parte de arriba. Veámoslo con un ejemplo. 3 octavos. Y vamos a verlo con el ejemplo de la pizza. Aquí tenemos una pizza, no es la misma pizza que la anterior, obviamente. Y bueno, ¿qué hemos dicho? Vamos a dividir la pizza en tantas unidades como nos indique el denominador. O sea, la tengo que dividir en 8 partes. Bueno, pues aquí la divido en 8 partes iguales. Y luego voy a señalar tantas unidades como me señale el numerador. Entonces voy a señalar 3 partes. Pues ahí lo tienen. Esto es lo que me he comido de pizza. Veamos el siguiente ejemplo en la recta real. Tenemos 9 décimos. Esta es mi recta real. Y lo primero que voy a hacer es dividirla en tantas partes como me indique la parte de abajo, en 10. Ahí lo tengo.
Y ahora lo que voy a hacer es señalar lo que me indique la parte de arriba, o sea, 9. Y entonces 9 décimos me representa 9 partes de un conjunto que tiene 10 partes. ¿Entendido? Sigamos entonces. Y ahora pasamos a ver las definiciones de fracciones propias, impropias e unitarias. Las fracciones propias son aquellas fracciones cuyo numerador es menor que el denominador. O sea, que la parte de arriba es menor que la parte de abajo. O sea, que el dividendo es menor que el divisor. Y al ser así, representan una cantidad inferior a la unidad. Aquí tenemos otros ejemplos en 9 décimos, 5 doceavos, 8 quinceavos. Las fracciones impropias, por lo contrario, son fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Entonces la parte de arriba es mayor que la parte de abajo. O dicho de otra forma, el dividendo es mayor que el divisor. Y ya que el dividendo es mayor que el divisor, representan una cantidad superior a la unidad. El cociente es mayor que 1. Y luego tenemos las fracciones unitarias, que son simplemente unas fracciones en las que tanto numerador como denominador son iguales. La parte de arriba es igual que la parte de abajo. Y el cociente del dividendo igual al divisor es 1. Y como veis, estas definiciones no tienen mayor complejidad. Sigamos. Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que representan la misma cantidad, pero con diferentes numeradores. Repito, representan la misma cantidad. Misma cantidad. O sea, si yo os digo que me he comido media pizza, también es válido cuando diga he comido 2/4 partes de una pizza. Es lo mismo, estoy diciendo lo mismo, pero tú no vas por la calle diciendo que has comido 2/4 partes de una pizza. Dices, he comido la mitad de una pizza. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo obtenemos entonces las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes se obtienen al multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. O sea, tengo que multiplicar o dividir la parte de arriba y la parte de abajo por el mismo número. ¿Vale? Veámoslo esto con un ejemplo para que se vaya entendiendo. Imaginar que tenemos una pizza y aquí tenemos un medio. Entonces tengo media pizza. He comido media pizza. ¿Y qué hemos dicho para obtener fracciones equivalentes? Tengo que multiplicar o dividir tanto numerador como denominador por el mismo número, ¿no? Veámoslo. Pues ahora imaginar que multiplico por 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar arriba y abajo por 2. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 2, 2. Y 2 por 2, 4. Me queda 2/4. Y si os fijáis, la figura que me sale es una pizza dividida entre 4, pero lo que yo me he comido es lo mismo. Me he comido 2/4 partes, que es lo mismo que una media parte, que la mitad de la pizza. Pues vamos más allá. Vamos a multiplicar ahora por 4. Entonces arriba me queda 1 por 4, 4. Y 2 por 4, 8. ¿Y ahora cuánto me he comido? Me he comido 4/8 partes de la pizza. Pero vamos, es que tú vas por la calle y no vas diciendo eso, ¿no? Pero es la misma cantidad. Veámoslo ahora con la división. Pues imaginar que tengo 4/8 y divido entre 2. Entonces, si divido 4 entre 2, me da 2. Y si divido 8 entre 2, me da 4. Repitamos el proceso. Si divido 2 entre 2, me da 1. Y si divido 4 entre 2, me da 2. Entonces aquí lo fundamental es que tanto la división como la multiplicación la tenéis que hacer tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador. Sigamos con la teoría. La teoría nos dice que dos fracciones cualesquiera serán equivalentes si se reducen a una misma fracción irreducible. ¿Y qué es una fracción irreducible? Pues aquella que no puede simplificarse más, que no podemos seguir dividiendo ni numerador
ni denominador por el mismo número. ¿Vale? Veámoslo con algunos ejemplos. Tengo 4 octavos y 2 cuartos. ¿Son 4 octavos y 2 cuartos equivalentes? Pues sí, porque si divido 4 entre 4 me da 1 y 8 entre 4 me da 2. Y 2 cuartos si divido 2 entre 2 me da 1 y 4 entre 2 me da 2. Entonces, al tener la misma fracción irreducible, 4 octavos y 2 cuartos son equivalentes. 6 décimos y 24 entre 40. Si os fijáis en la parte de arriba, el 6 lo divido entre 2, me queda 3, y el 10 lo divido entre 2 y me queda 5. 3 quintos. En la segunda fracción, el 24 lo divido entre 8, y me queda 3, y como he dividido arriba por 8, abajo también divido por 8. Entonces 40 entre 8, 5. Y si os fijáis, 3 quintos es igual a 3 quintos. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. 21 entre 49 y 12 entre 27. El 21 lo divido entre 7 y me queda 3. Y 49 lo divido entre 7 y me queda 7. 3 séptimos. En la segunda fracción tengo 12 entre 27. El 12 lo divido entre 3 y me queda 4. Y el 27 lo divido entre 3 también y me queda 9. Y si os fijáis, 3 séptimos no es igual a 4 novenos. Por lo tanto, estas dos fracciones, 21 entre 49 y 12 entre 27, no son equivalentes. Y por último, tenemos 22 entre 33 y 80 entre 200. ¿Son equivalentes? Pues no lo sé. Lo que tengo que hacer es simplificarlas en fracciones irreducibles. Pues vamos ahí. El 22 lo divido entre 11, me queda 2. El 33 lo divido entre 11 y me queda 3. Por otra parte, 80 entre 200. 80 lo divido entre 40 y me queda 2. Y 200 entre 40 me queda 5. Y como 2 tercios no es igual a 2 quintos, estas dos fracciones no son equivalentes. Otra forma de ver si dos fracciones son equivalentes, lo que tendría que hacer es comprobar esta igualdad. Y esta igualdad no es más que la multiplicación cruzada de las dos fracciones, que m multiplique a q y que n multiplique a p. Y si esas multiplicaciones son iguales, entonces las fracciones son equivalentes. Veámoslo con el ejemplo. 4 octavos y 2 cuartos. Si multiplico 4 por 4 por un lado y multiplico 8 por 2 por otro lado y tengo la igualdad, entonces son fracciones equivalentes. En este caso 16 es igual a 16. Muy bien. En el segundo caso, multiplico 6 por 40, 10 por 24 y en los dos casos me da que 240 es igual a 240. Entonces estas dos sí que son equivalentes. En el siguiente ejemplo tenemos la multiplicación por un lado de 21 por 27 y la multiplicación de 49 por 12. Y si os fijáis, el resultado no es el mismo, por lo que estas dos fracciones no son equivalentes. Y por último, para comprobar si estas dos son equivalentes, multiplico el 22 por 200 y el 33 por 80. Y tampoco me da una igualdad, por lo que no son equivalentes. ¿Vale? ¿Entendido? Y bueno, ahora llegamos a la chicha. Llegamos a lo gordo, ¿no? A las operaciones. Y vamos a empezar con la suma y la resta de fracciones con el mismo denominador. Y para ello es tan sencillo que lo único que tienen que hacer es sumar o restar los numeradores. O sea, aquí no tenéis que tocar el denominador, lo dejáis como está, ¿vale? Y si os fijáis me dice m entre n más p entre n, o sea, son dos fracciones en la que tengo el mismo denominador. Bueno, pues la suma de estas dos fracciones es otra fracción con el mismo denominador, n, y lo único que hacen es la suma de los numeradores, de las partes de arriba, ¿vale? Esto es para la suma, pero también aplica a la resta, es lo mismo, simplemente quitar el más y poner el menos. Entonces, cuando tengo una resta de dos fracciones con el mismo denominador, lo único del que me voy a preocupar es de realizar la resta de los numeradores. Y listo,
Y eso sería todo. Venga, vamos a practicarlo en algunos ejemplos. Tengo 6 onceavos más 9 onceavos. ¿Y qué hemos dicho? Que lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores. Entonces 6 más 9 entre 11. ¿Y esto cuánto es? 6 más 9, 15 entre 11. Y se acabó. Fácil, ¿verdad? Seguimos. Ahora tenemos 9 cuartos menos 6 cuartos, que tengo mismo denominador, por lo único que me tengo que molestar es restar los numeradores. Entonces, esto es 9 menos 6 entre 4. ¿Y cuánto es 9 menos 6? 3 cuartos. Y se acabó. Y bueno, para sumar o restar fracciones con diferente denominador, la cosa se complica un poquito más, ¿vale? Pero todo está al alcance. Entonces, para hacer esa suma o resta, lo primero que tenemos que hacer es un paso intermedio. Y ese paso intermedio es buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. O sea, lo que estamos buscando es hacer que las fracciones que tenemos ahora mismo de diferente denominador sean fracciones con el mismo denominador mediante las fracciones equivalentes y luego sumarlas de forma sencilla, ¿vale? Entonces el paso intermedio es el paso complicadillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Y aquí tenemos la fórmula. Y os pido por favor que no tengáis miedo a la fórmula. Lo único que me está diciendo esta fórmula es que la primera fracción le busco su equivalente, que es esta. Como si os fijáis, estoy multiplicando tanto arriba como abajo por el mismo número, a. Y luego la segunda, también le busco su fracción equivalente, multiplicando arriba y abajo por otro número, b. De tal manera que el denominador n por a sea igual al denominador q por b. ¿Ok? Y ya si ya son iguales, pues ya estamos en el caso anterior, en el que únicamente tengo que sumar los numeradores. ¿Vale? Hasta aquí bien. Y ahora me diréis, ¿y cómo vamos a conseguir el mismo denominador? ¿Cómo voy a saber yo cuál es el denominador común entre dos números? Bueno, pues ese denominador común lo podemos alcanzar a partir del mínimo común múltiplo. Seguro que a muchos de vosotros os suena este concepto. Y bueno, el mínimo común múltiplo de dos números no es más que el número más pequeño de los múltiples comunes. ¿Vale? Veámoslo con un ejemplo. Ya sé que mucha teoría y aquí lo que importa es tocar números, jugar con números y practicar. Pero es importante que veamos la teoría. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Tengo 5 sextos más 9 octavos. Aplicando la fórmula, ¿qué tengo? Tengo 5 sextos que multiplica un número tanto arriba como abajo, por lo tanto esto es una fracción equivalente de 5 sextos. Y luego tengo 9 octavos, que también la multiplico por otro número, tanto arriba como abajo, y por lo tanto esto es una fracción equivalente de 9 octavos. ¿Sí o no? Y ahora que hemos dicho lo que estamos buscando es que 6 por A sea igual a 8 por B. Y lo vamos a lograr con el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo no es más que el número más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces, una forma de realizar esto es mediante multiplicaciones. Voy a poner los múltiplos de 6 por un lado y los múltiplos de 8 por otro lado. Y me fijo que tengo dos múltiplos que son comunes entre 6 y 8. Tenemos por un lado el 24 y tenemos por otro lado el 48. Pero como el mínimo común múltiplo me dice que es el más pequeño, solo cogeré el más pequeño. Y en este caso el más pequeño es 24. ¿Hasta aquí entendido? Muy bien. Entonces mi denominador común va a ser 24. Y entonces, ¿por cuánto tuve que multiplicar 6 para tener este 24? Lo tuve que multiplicar por 4. Entonces el A va a ser 4.
¿ok? Y por otra parte, el 8 lo tuve que multiplicar por 3 para tener 24, ¿no? Entonces, b va a ser igual a 3. Y tenemos 5 por 4 entre 6 por 4 más 9 por 3 entre 8 por 3. Si desarrollamos esto, lo que tenemos es 24 abajo y 24 abajo. Y ya hemos logrado convertir estas dos fracciones en otras dos fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Lo ven? Y ahora que tenemos el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores. Pues vamos ahí. Entonces, 5 por 4 es 20 y 9 por 3 es 27. Y tengo ahora mismo la suma de 20 más 27 entre 24, que es 47 sobre 24. Y esto ya no se puede simplificar más. ¿Entendido? Bueno, esto no es más que un primer método para lograr el mínimo común múltiplo. Y este método sirve en casos en los que tenemos dos fracciones y los múltiplos son fáciles de sacar. ¿Vale? Pero imaginaros el caso en el que se complica más y entonces pues tenemos una metodología más general que siempre la podemos aplicar. Y es lo que vamos a ver a continuación. La metodología de cálculo general lo que me dice es que lo primero que tengo que hacer es descomponer en factores primos cada denominador. Factores primos cada denominador. Lo repito. Y luego lo que tengo que hacer es seleccionar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Y multiplicar esos factores, ¿vale? Veámoslo con ejemplos. 7 entre 18 más 5 entre 27 es igual. Primero tengo que factorizar el 18. Por lo que pongo 18, rayita, y empiezo a factorizar. 18 entre 2 me queda 9. 9 entre 3 me queda 3. Y 3 entre 3 me queda 1. ¿No? Y esto es 18 igual a 2 por 3 al cuadrado. Y por otro lado factorizo el 27. 27 entre 3 es igual a 9. 9 entre 3 tengo 3 y 3 entre 3 queda 1. Entonces 27 es igual a 3 al cubo. Y como bien me dice la metodología, tengo que seleccionar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, el mínimo común múltiplo de 18 y de 27 es igual a 2, es el factor no común. Y luego los factores comunes es el 3 al mayor exponente al cubo. Y 2 por 3 al cubo, que es 27, 2 por 27, es igual a 54. Entonces 54 es mi nuevo denominador. Pero esto tiene que ser equivalente a esto, ¿no? Entonces para que sea equivalente, tengo que multiplicar también arriba por el número con el que multiplicaba abajo. Y lo que hice aquí es 18 lo multiplica por 3, entonces el 7 también tengo que multiplicarlo por 3. Y en la segunda fracción, como abajo he multiplicado 27 por 2, arriba el 5 también lo tengo que multiplicar por 2. Entonces me queda 7 por 3 entre 54 más 5 por 2 entre 54. Y esto no es más que una suma con el mismo denominador. Y entonces me queda 7 por 3, 21, más 5 por 2, 10. Entonces 21 más 10, 31 entre 54. ¿Vale? ¿Entendido? Sigamos. Pasamos a la multiplicación de fracciones. Multiplicar fracciones, chicos, es muy sencillo, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es multiplicar los numeradores por un lado y multiplicar los denominadores por otro lado. No tiene mayor complicación, ¿vale? O sea, si tengo m partido de n por p entre q, lo único que tengo que hacer es multiplicar arriba
m por p y multiplicar abajo. Y hasta ahí se acabó. Y si tengo que simplificar, simplifico, pero ya está. Y para dividir dos fracciones, el primer paso a realizar es convertir la división en multiplicación. Y eso se hace invirtiendo la segunda fracción. Y una vez que tengo la multiplicación, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Veámoslo con un ejemplo que ya veréis que es muy sencillo. Tengo 6 quintos que multiplica a 2 séptimos y hemos dicho que cuando tengo una multiplicación lo que tengo que hacer es multiplicar los numeradores, entonces 6 por 2, y multiplicar los denominadores, 5 por 7, y ya está, ya hemos terminado. Entonces 6 por 2 es igual a 12 y 5 por 7 es igual a 35. Y ya está. Y como esto no se puede simplificar, pues lo dejamos así. Venga, vamos al otro. Y aquí que tenemos, 6 quintos entre 2 séptimos. ¿Y qué hemos dicho? El primer paso es convertir la división en multiplicación. Entonces 6 quintos. ¿Y cómo hago que esto se convierta en una multiplicación? Bueno, pues cojo la inversa de 2 séptimos. ¿Y cuál es la inversa de 2 séptimos? Estaréis de acuerdo conmigo que son 7 medios. Pues ya está, ahora ya tengo la multiplicación. ¿Y qué me dice la multiplicación? Multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Y bueno, aquí si os fijáis, el 6 lo puedo poner como 3 por 2 por 7. Y abajo puedo ponerlo como 5 por 2. Como tengo el 2 que multiplica arriba y abajo, voy a dejarlo como una fracción equivalente y voy a simplificar el 2 aquí y el 2 aquí. Tacho y tacho y me queda 21 arriba, 3 por 7, entre 5. ¿Entendido? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado útil el contenido sobre fracciones. Si has disfrutado del vídeo y encuentras valor en nuestro contenido, te invito a que nos muestres tu apoyo dejando like, suscribiéndote al canal y compartiendo nuestros vídeos con aquellas personas que podrían beneficiarse de ellos. Gracias de nuevo, nos vemos en el próximo vídeo. Sigan remando.